Este programa es para todos. Bienvenidos, muy buenos días. Claro, aquí estamos como todos los días de 11 a 12 del mediodía con este consultorio abierto, este consultorio que es para ustedes, este consultorio que pone a disposición de todos los medellinenses, antioqueños y colombianos, y quien quiera vernos, porque recuerden que el programa se puede ver en el mundo entero en www.telemedellin.tv. Digo, este consultorio que pone a disposición de ustedes la Secretaría de Salud de Medellín, aquí por Telemedellín. Doctora Fanny Isabel, bienvenida. Muy buenos días, nueva semana de actividades, pasamos fin de semana. Aquí estamos para acompañar a nuestros televidentes. Exacto, Felipe, buenos días. Muchas gracias a todos los televidentes por acompañarnos, por empezar semana con nosotros y empezar con bastantes mensajes de estilos de vida saludable y con bastantes mensajes de temas relacionados con salud mental. Cuando uno empieza una semana tiene la oportunidad como de renovar los objetivos, las metas, los propósitos, lo que quiere hacer esta semana. Siempre para nosotros es fundamental decirles, pues aprovechemos. Cuando llega el fin de semana, y cuando empezamos semana, una nueva semana para construir estilos de vida saludables. El tema que les traemos hoy es un desarrollo, es una consecuencia de algo de lo que ya empezamos a hablar el jueves anterior cuando hablamos de violencias sexuales, cómo las estamos entendiendo en Medellín, cómo se está trabajando en esta ciudad que decíamos desde esa oportunidad puede ser hoy un referente muy claro para este tema a nivel nacional. Pero antes de avanzar con ese asunto, déjeme agradecerle, doctora Fanny Isabel, a los habitantes de la Comuna 13 San Javier por su masiva presencia en la Jornada de Vida y Equidad. Al final nos acompañaron más de 2.200 personas y lo bueno, digo esto, es porque pues el viernes anterior, cuando estuvimos acompañando a esa comunidad con nuestro programa desde el Parque Biblioteca, pues decíamos que teníamos que hacerle fuerza al proyecto de armonía poblacional, incluyente, adultos mayores, población LGBTI, los niños, todos. Pues fue priorizado el proyecto, por fortuna, 2.500 millones de pesos. Entonces, bueno, agradecerles que le apostaron decididamente a esa propuesta que le teníamos desde la Vicealcaldía de Salud, Inclusión Social y Familia. Qué bueno, Felipe. Felicitaciones a la Comuna 13 por esa participación tan activa. Eso es lo que se espera en estas jornadas y que toda la comunidad se beneficie de estos proyectos. La última jornada de Vida y Equidad va a ser por allá el 15 de diciembre en San Sebastián de Palmitas, que es uno de los 5 corregimientos de Medellín. Allá los vamos a ir también previo a hacer el programa para que conozca y se divierta en ese corregimiento tan espectacular que tenemos los medellinenses. Bueno, entremos en materia. El jueves empezamos a hablar de violencias de género, violencias sexuales. Hicimos, creo, una buena introducción, dedicamos un programa de 1 hora. Tuvimos una participación de nuestros televidentes muy activa, incluso muy generosa, porque nos contaron historias, nos contaron muchas cosas de su intimidad, de lo que han padecido con este tema que por fortuna ya está saliendo de esos núcleos cerrados para tornarse en un tema que nos importa a todos. Hoy nos vamos a dedicar muy específicamente a revisar las rutas de atención integral en la ciudad, porque es que, decíamos, son muchas las instituciones comprometidas. Entonces, el sector salud ya tiene una ruta, ya tiene un protocolo de atención. Lo propio pasa con la Fiscalía General de la Nación, con Medicina Legal. De eso les vamos a hablar hoy y esperamos generar otra vez en este lunes la confianza suficiente para que ustedes nos llamen, nos consulten y nos cuenten. Eso es, Felipe. Ese jueves fue un día pues donde resaltamos cómo se podía detectar y cómo se podía prevenir la violencia sexual. Hoy vamos más encaminados hacia qué instituciones y cuáles son los protocolos que se siguen en estos sitios para atender las víctimas, y no solo las víctimas, sino las personas que también pueden llegar a denunciar si se está dando cuenta que otra persona, que otro niño es víctima de violencia sexual. Entonces ese día hacíamos la descripción de, según la Organización Mundial de la Salud, de lo que es violencia sexual, y yo quiero recordar hoy otra lista de situaciones que a veces no son tenidas en cuenta, que son violencia sexual y que se desconocen, y que incluso más difícil aún, que se toleran en nuestra sociedad y nuestra cultura. Hablábamos que violencia sexual es
acceso, sea con contacto físico o sin él, a una persona con coacción y que finalmente va a beneficiar pues, o a satisfacer el deseo sexual del abusador o de terceras personas. Pero también se considera violencia sexual cuando hay intimidación, cuando hay humillación, cuando hay maltrato verbal. También se considera cuando hay prohibición en la pareja de una planificación familiar, eso también es violencia sexual. Cuando hay una obligación al aborto, por ejemplo, dentro de una pareja, cuando se evita que dentro de una pareja haya uso de preservativo para prevenir enfermedades de transmisión sexual, o en casos más graves aún, cuando hay mutilación en las mujeres para que no sientan placer sexual, o cuando hay inspección para vigilar si una mujer es virgen o no. Todos estos son casos de violencia sexual, hay que conocerlos y hay que denunciarlos. Por fortuna el tema ya se ha puesto en el tapete de lo público y ahora estamos hablando mucho más que hace un par de décadas atrás del tema y eso ya es ganancia. Y revisa uno el panorama mundial y ve ya importantes avances. Lo estamos entendiendo, lo estamos conversando, ya detecta uno que las violencias de género o violencias sexuales ya son consideradas vulneraciones a los derechos humanos, por supuesto, por la afectación física, mental y social que produce. Y cuando uno entiende cómo se ha hecho en el país y cómo se ve seriamente el Medellín, que es un tema de salud pública, pues dice uno, vamos avanzando y vamos avanzando bien. Nos falta mucho, tal vez a esa conclusión llegábamos el jueves pasado. Claro, en este tema todavía nos falta mucho, pero hemos avanzado. Hoy se entiende que es una problemática que no solo afecta a las víctimas, sino que se torna en un tema familiar, social, comunitario, es decir, que la dimensión de impacto es mucho mayor al acto puntual. Y yo creo que en ese sentido entonces hemos ganado. Revisábamos también en esa oportunidad y hoy daremos algunas puntadas adicionales al trabajo muy serio que en esta materia viene siendo la gente del Medellín. Desde antes de 2006 ya contamos con unas rutas de trabajo, con unos análisis, con unos mecanismos establecidos para atender la problemática, pero en 2006 llegábamos a tener ese acuerdo municipal que nos permite trabajar mucho más el tema. Vamos bien, nos falta, pero lo importante es esto, que lo debatamos, que lo discutamos, que lo pongamos en lo público para que lo entendamos un poco más. Sí, Felipe, y lo importante de este problema es, entonces, en este programa, poder identificar, vamos a tener un acompañante desde la parte jurídica, otro desde la parte psicológica y yo desde la parte médica contarles cómo son los protocolos de manejo cuando existen estas situaciones. Yo quiero adelantarles algo, pues desde la parte médica, cómo es una atención cuando hay una víctima de abuso sexual en un servicio de urgencias o en una atención de consulta externa, porque el plan obligatorio de salud tiene muy claro que es una prioridad atender a estos pacientes en una forma inmediata y todos tienen derecho a ser atendidos tanto en la parte física como psicológica y emocional y a tener un seguimiento, desde el régimen subsidiado, desde el que tiene SISBEN hasta el que tiene régimen contributivo, o sea que tiene una EPS. Y hay un protocolo establecido para los médicos que está pues direccionado desde el Ministerio de Salud y que va encaminado a tener, si es una atención inmediata, porque el acto ocurrió en las últimas 72 horas, a hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual. Entonces lleva un protocolo donde se hacen unos exámenes de laboratorio, son aproximadamente 8 exámenes para determinar que no vaya a haber un contagio. También se tiene en cuenta entonces hacer una remisión a especialista en caso de que sea necesario pues establecer signos de violencia sexual, tomar muestras para mandar a medicina legal o muestras de toxicología. Las muestras de toxicología, cuando uno sospecha que una víctima fue agredida porque le dieron alguna sustancia o algún psicoactivo, entonces se puede hacer de 72 a 96 horas después incluso de que haya ocurrido el hecho. Siempre le decimos a las personas que en un servicio de urgencias pueden tener la posibilidad de escoger si quieren ser atendidos por un médico, por una médica mujer, y tenemos en cuenta que hay que respetar la dignidad de esa persona y nunca revictimizarla. Es dejarla hablar, dejarla que nos cuente y ya empezar a tomar esas medidas preventivas. Recordemos en el siguiente informe las violencias sexuales y en qué consiste este asunto de la ruta de atención integral a las víctimas de las violencias sexuales.
La violencia sexual es aquella que obliga a una persona a tener contacto físico o verbal de tipo sexual mediante el uso de fuerza, intimidación, chantaje, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o restrinja la voluntad personal. Esta no solo se limita a la violación, sino que también incluye todas aquellas acciones que vulneren los derechos sexuales de otra persona, es decir, que puede presentarse con o sin contacto físico. Cuando una persona es abusada sexualmente y se convierte en una víctima, es fundamental que sepa qué hacer primero y cuáles son sus derechos, pero además, para cualquier otra persona, es muy importante saber que la violencia sexual es considerada una urgencia médica. Por esta razón, hoy hablaremos de las instituciones que componen esta ruta de atención que comprende desde hospitales hasta casas de justicia y fiscalía. Lo invitamos entonces a que conozca más de las rutas de atención de las violencias sexuales aquí en Medellín Ciudad Saludable. La invitación entonces, como decíamos en el informe, es a conocer un tanto más, pero también a que participen y nos expongan sus puntos de vista frente a este tema. 441-2100, la línea telefónica, y en segundo les recuerdo las redes sociales. Por fortuna ya, este no es un tema, como sucedió, doctora Fanny Isabel, que muchas personas escucharon decir, no, es que esa familia es así. No, es que en esa región de Antioquia o del país es la costumbre. No, son delitos. La mayoría de las violencias de género y las violencias sexuales hoy son investigadas y penalizadas por la legislación colombiana. Eso es lo que tenemos que entender, de eso vamos a hablar también hoy. Como lo contábamos en el programa anterior, se presentan en todos los estratos sociales, desde el estrato 0 hasta el estrato más alto, porque ese es uno de los mitos que hay respecto a la violencia sexual, que el abusador generalmente es desconocido, y no, en la mayoría de los casos, creo que más del 50%, en el caso de los niños, el abusador está dentro de la familia, dentro de los amigos o conocidos. Otro mito es eso, que solamente se da en personas de estrato socioeconómico bajo, donde pronto hay alcoholismo o drogadicción, y otro muy grave es pensar que la víctima es el que provoca el acto de violencia sexual. Pues hoy en el país acudimos a una polémica muy importante por lo ocurrido en Bogotá hace una semana frente a eso. No, es que provocan porque se puso la minifalda, porque se puso la blusita corta, porque, el traguito de más. Porque se tomó unos traguitos de más, nada. Absolutamente nada, no hay ninguna justificación. Nuestras invitadas ya están con nosotros, doctora Fanny Isabel, vamos a saludarlas. Gloria María Soto ya había estado con nosotros, ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia, opera el proyecto. Y aquí está también la doctora Astrid Montero, que es abogada, comisaria de familia, no estuvo con nosotros el jueves, pero viene a ayudarnos a darle una mirada precisamente desde las comisarías de familia, de este trabajo tan intenso y tan importante que se está haciendo el Medellín al respecto. Doctora Montero, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Otra vez nos encontramos para seguir hablando de este tema. Es mi pasión y espero seguir trabajando en la ciudad por este tema. Muchas gracias. Y siente uno que es ganancia cada vez que nos sentemos en los medios, en la radio, en la televisión, a hablar de este asunto. Yo creo que estamos dando un pasito más, porque a una conclusión llegamos el jueves. Lo que falta es educación, falta es pedagogía. Ya hay herramientas incluso desde lo legal, doctora Montero, ¿no? El país ha avanzado mucho eso y en Medellín hemos dado ejemplo al respecto. Nos falta mucho, decía yo hace un rato, pero ahí vamos, trabajando diariamente. Sí, correcto. Actualmente tenemos muchas leyes que amparan a la víctima, así como también jurisprudencias que han, digamos, tomado conciencia de que en las comisarías de familia restablecemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente por un miembro de la familia. Ese es el trabajo de las comisarías de familia. Bueno, enseguida nos va a detallar un poco más. Yo creo, doctora Fanny Isabel, que aunque para nosotros este es un desarrollo de la conversación que iniciamos el jueves, vale la pena que la doctora Gloria nos recuerde qué son las violencias sexuales. Tal vez muchos de nuestros televidentes a esta hora no tuvieron la oportunidad de vernos el pasado jueves, entonces hagamos un pequeño contexto, bueno, adicional a la introducción que nosotros acabamos de hacer para ubicarnos más, doctora Gloria. Violencias sexuales, ¿qué son? La violencia sexual, como en general, hagamos un panorama para que las personas nos puedan como entender, es cualquier acto con o sin contacto que busque una satisfacción sexual del violentador. O sea, ese es como en general el contexto general de lo que es una violencia sexual. Incluye muchos temas.
incluye la penetración, incluye una explotación, la pornografía, aparte de lo que hablabas también ahorita, el no acceder a la planificación, todos esos obstáculos que se ponen para que las personas no puedan tener libre, autónoma y responsablemente una sexualidad, hace parte del proceso de una violencia sexual. Derechos sexuales y reproductivos, todos los tenemos, y hay que hacerlos respetar. Sí, exactamente. Y precisamente por eso tenemos un video donde se van a reflejar cómo se pueden utilizar entonces estas rutas para atención de víctimas de violencia sexual. En cada ciudad o municipio existen entidades que pueden brindarle la ayuda necesaria. Debe identificar la más cercana y dirigirse allí. Cuando ha ocurrido la situación de violencia sexual, debes buscar atención y ayuda en el menor tiempo posible en las instituciones de salud tales como centros de salud, hospitales, clínicas. Estas son algunas de las entidades a las que se puede acudir. En las grandes ciudades están los centros de atención integral a las víctimas de violencia sexual, CAIVAS o casas de justicia. En ellas se encuentran, en un solo lugar, todas las entidades de protección y justicia. En los lugares donde no haya una disponible, se puede acudir a las comisarías de familia para los procesos de protección y restablecimiento de derechos, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando la víctima sea niño, niña o adolescente. Y para procesos de denuncia, a las fiscalías, la Policía Judicial y a las unidades de reacción inmediata URI, al Cuerpo Técnico de Investigación CTI o a la estación de policía. Un video que ha puesto en la red y que puede encontrarse en YouTube el Ministerio de la Protección Social. Es mucho más largo, si ustedes lo quieren ver completo, porque realmente es muy orientador, indica cómo son esas rutas de atención integral a las víctimas, pues en YouTube simplemente lo buscan como Ruta de Atención Violencia Sexual y ahí lo van a encontrar para que lo puedan ver completico y entiendan mucho más este tema que les traemos hoy. Bueno, y tenemos ya nuestro primer televidente llamando, Jorge Arley Correa, nos llama desde Boyacá, Las Brisas. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué programa tan importante. Tenía una pregunta para la psicóloga. Claro que sí. Doctora, bien sabemos que Medellín hay ciertas partes donde la parte sexual es muy explotada, en diferentes parques de Medellín, que es una problemática que hasta el momento es difícil para las autoridades. Iba con un niño en estos días, mi sobrino, y hay una parte en Medellín donde venden sexo, películas, todos conocemos, no quiero nombrar. Y el niño me decía, tío, ¿por qué el sexo lo vende? Y yo me quedé y lo miré y tiene 5 años y yo no sabía qué decirle. Entonces, para la psicóloga, decirle, ¿hasta qué punto en Medellín esa sostenibilidad abrupta de ese sexo pornográfico que abunda en las calles? Porque no es ciego saber que por ahí pasan niños. ¿Cómo las autoridades permiten esa situación? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como personas, sociedad, autoridades civiles, podemos sostener eso que todos los días crece en la ciudad de Medellín? A ustedes muchas gracias y qué programa tan importante. Gracias, Jorge. Bueno, Gloria. Jorge, yo creo que el primer paso que tenemos que tener claro es que la educación empieza en casa y yo creo que tapar las realidades de la ciudad es muy difícil. Nosotros no podemos criar o educar a los niños tapando realidades. Sabemos que una situación de vender sexo no es lo más adecuado, pero son lugares que existen, pero pienso que desde ahí parte, como toda la parte de educación que debemos hacer, es la información que se le dé en casa, es la información de protección que se le debe dar, es educar a los niños y partiendo de la casa llegar a las instituciones educativas, porque igual es desde ahí vamos a crecer. Creo que la primer medida de protección que se debe hacer la debemos hacer los padres y los cuidadores, porque igual pues a veces no existen padres, pero sí los cuidadores, y creo que sí hay instituciones del orden del manejo de la venta y de todo, no solamente de prostitución, pero créanme que las instituciones municipales también están al tanto de eso, se hacen brigadas. Lo que pasa es que aquí se cierra
un expendio de drogas o se cierra un expendio de venta de sexo, pero nos abren 3 o 4. Cubrirlos a todos no es tan sencillo y creo que la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos o las personas que estamos en las ciudades también ayudar en esas medidas de protección y poder dar cuenta de las acciones, de decir dónde hay ciertos sitios que se están vendiendo cosas. Yo creo que también esa es corresponsabilidad y a veces nosotros lo que hacemos es negarnos eso, nos da temor poner en aviso de las autoridades ciertas cosas, pero creo que en esa situación lo primero que hay que hacer es la educación a los niños, la información que se le da a los niños en la casa sobre la sexualidad, ¿cuál es la información que los padres tienen? Les da temor hablar del tema, no somos una cultura abierta, claro. No es exponerlos así, pero sí es hablarles de esos temas porque pienso que esa es la primer medida de protección con los menores. Pero doctora Montero, la legislación da herramientas para atacar esas ventas de pornografía, ¿eso es posible hacerlo? Sí, es posible. Es más, desde la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos contamos con los inspectores urbanos de policía, quienes están haciendo brigadas, lo que llamamos nosotros operativos, en estos sitios, junto con el personal de espacio público, para todo lo que tiene que ver con hacerle control a este tipo de ventas de estos CDs muchas veces, que es lo que están vendiendo. Y es desde la Secretaría donde se hace todo este control para evitar la proliferación de estas ventas que se están presentando casi que en cualquier esquina en Medellín. Doctora, y aparte de estas brigadas pues, que se realizan, también una persona así como Jorge, que está preocupada por esta situación, podría ir a denunciarlo. ¿Y a dónde podría llamar? Claro que sí, ni siquiera tendría que dar su nombre. Exacto. Puede llamar a una de las inspecciones de permanencia del municipio de Medellín y dice la dirección exacta pues, donde se están presentando esos los hechos, poniendo la información de qué es lo que está pasando. No es necesario que dé su nombre. Vamos a hacer una pausa institucional corta, regresamos en segundos para hablar de estas rutas integrales de atención a las víctimas de las violencias sexuales, para que nos expliquen, como ya lo hizo la doctora Fanny Isabel al comienzo, entonces el sector salud, qué debe y qué tiene que hacer y qué derechos debe garantizar, cuál es el rol de la Fiscalía, cuál es el papel de medicina legal, qué otros actores están involucrados. Ya regresamos. El río Aburrá o Medellín, con su pasado, su presente y su futuro, estarán en De Frente este lunes. ¿Lo que aquí se hace es puro paisajismo urbano o se tiene pensado una intervención estructural de recuperación de su cuenca y sus afluentes? ¿Es solución a la movilidad y a la ocupación del espacio público? Los planes de recuperación del entorno del río, ¿cómo afectan el desarrollo urbanístico y el plan de ordenamiento territorial? De Frente, lunes 23 de noviembre, 8 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que no quema pólvora en esta Navidad. Contribuir al desarrollo humano integral de la juventud a través de procesos de conocimiento, creación y participación es una gran apuesta de la Alcaldía de Medellín. Los jóvenes son muchas veces protagonistas de temas de barrismo, son protagonistas de problemas, digamos, de drogadicción, porque son esos momentos de descubrir la vida donde se está creando, digamos, como esos procesos. Y trabajamos todos los proyectos y procesos, digamos, de manera segmentada con esa población. La Secretaría de la Juventud de Medellín es una dependencia del nivel central que brinda herramientas que les permite a los jóvenes de la ciudad ser agentes de cambio y garantes de vida. La apuesta clara es la creación de una Secretaría de la Juventud, que es, digamos, la primera en ciudad capital en Colombia, y que la idea es dar eso, dignificar al joven y buscar articular fuertemente todos los procesos en la Alcaldía de Medellín. Una ciudad con jóvenes formados, informados y con espacios de participación. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. El premio Gabriel García Márquez de Periodismo llegará a Medellín para compartir con toda la ciudad lo mejor y más innovador del periodismo de Iberoamérica.
Los próximos 20, 21 y 22 de noviembre, Medellín, Colombia, será la sede de la mayor celebración del periodismo en español y portugués. Durante los encuentros que harán parte de la entrega del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que organiza la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Más información, www.fnpi.org. Invita a Telemedellín. La memoria nos juega siempre un papel fundamental, ya sea para los buenos o los malos recuerdos. Los invito a ver el programa Taxi, Historias sin Fronteras, en Telemedellín. Lo que teníamos, lo de nuestras casas. En Telemedellín aquí te ves. Estábamos viendo en el bloque de mensajes institucionales que el viernes se entrega al Medellín el premio de periodismo Gabriel García Márquez. Por eso es que nuestro programa este viernes, el viernes de esta semana, va a ser entre las 10:30 y las 11:30 de la mañana. Horario especial ahí trocadito media hora para que se enteren de una vez y sepan que el viernes nos sintonizan entre las 10:30 y las 11:30 y también miércoles que el Consejo sesiona en la mañana, pues nuestro programa estará en directo de 3 a 4 de la tarde. Estamos hablando de la Ruta de Atención Integral de las Violencias Sexuales. Si desea participar, 441-2100 o redes sociales, @Salud Medellín en Twitter y Secretaría de Salud Medellín en Facebook para que participen. Sí, ahora hablábamos y veíamos en el video, doctoras, la ruta de atención y lo veíamos desde la parte nacional, ¿cierto? Que todas las instituciones que tienen un papel importante. Hablemos de la ruta en Medellín, más concreta. Bueno, obviamente tenemos que dar respuesta a las rutas nacionales, pero en Medellín tenemos unas rutas que se construyó desde el Comité de Violencias Sexuales que hacen parte del Acuerdo Municipal del 2006 modificado por el Acuerdo 20 del 2011 y las rutas son, en un caso inmediato, aunque todos los casos de violencias sexuales serían un caso inmediato, pero digamos un caso inmediato para salud serían menos de 72 horas de ocurrencia de ese episodio, exposición a esa violencia sexual, tendría que hacer la salud. ¿Por qué? Porque estamos en la posibilidad de activar todo el protocolo, hacer las profilaxis para las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH, la toma de muestras, la anticoncepción de emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, la primera atención la debería hacer salud. Salud tiene la obligación de hacer la derivación al Civigila, que es el sistema de vigilancia epidemiológica, y hacer la notificación entonces al Instituto Colombiano o a la Fiscalía para ese proceso. Y si es un caso que ya ha pasado 72 horas de la ocurrencia de ese episodio, también obviamente lo manejan como una urgencia. La ley 1146 habla de la atención prioritaria en urgencias sin costo, tenga o no tenga un sistema de afiliación a salud, que eso es muy importante que quede claro porque empiezan a derivar a las pacientes, a decirles aquí no hay atención, la debe cubrir, es en urgencias, es prioritaria. Si han pasado, lo que el médico hace es una valoración de acuerdo en el momento que llegó en ese proceso y ya hace la activación. Luego entraría entonces el proceso con la Fiscalía, que tiene otra ruta distinta, entraría el proceso también a medidas de protección que lo haría entonces el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es dejar claro que las comisarías de familia, o las comisarías de familia que también lo hacen. ¿Por qué? Porque es importante contar que Medellín tiene rutas, porque es una respuesta que dimos al manejo de todos los protocolos que hay, de acuerdo con todas las instituciones, porque la responsabilidad en un caso de violencias sexuales es compartida salud, compartida protección y compartida procesos de judicialización. Los ciudadanos, escúcheme doctora Fanny Isabel, tienen muchas preguntas a propósito de este tema y queremos ayudar a resolverlas. Veamos preguntas de los ciudadanos. Mi nombre es Julio César Ramos. Yo quiero saber cuáles son los lugares que integran las rutas de atención en prevención de violencia sexual. Gracias, Julio, por la pregunta.
Bueno, la ruta primero sería salud, en un caso urgente. La primer consulta la debe hacer salud, luego otra ruta que hace entonces es la del proceso de la atención en la fiscalía y si son menores de edad, niños, niñas o adolescentes, entonces la ruta que hace el Instituto Colombiano. Yo creo que lo prioritario es saber… Y comisarías de familia. Perdón. Y las comisarías de familia, que igual ellos hacen parte de todo el proceso de judicialización, entonces como hacen parte de ese proceso, esa ruta está ahí completa y importante que siempre se notifiquen esos casos o que se den a conocer, porque es ahí donde las instituciones podemos hacer parte de la medida de protección, de la judicialización o de la atención en salud. Perfecto. Yo quiero reforzar la parte de atención en salud, que ahora hice pues como una pequeña introducción, y lo que la doctora dice es muy cierto. Entonces es obligatorio también la profilaxis, o sea, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, entonces incluyendo el VIH, sífilis, en fin, son más o menos 8 o 10 enfermedades, y por lo tanto a esas personas se le da un tratamiento con unos antibióticos y con unos medicamentos. Se hacen unos exámenes y después se hace un seguimiento al mes. Obviamente cuando llegan los exámenes se revisan, pero se hace un seguimiento al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Esto desde la parte médica. Si requiere atención especializada, es obligatorio remitir ginecólogo, medicina legal, en fin. Y en la parte psicológica está dentro del plan obligatorio mínimo 30 sesiones de psicoterapia, sea con psiquiatra o con psicólogo a la víctima. Se hacen sesiones individuales y también se hacen sesiones grupales pues con su pareja o con la familia, pues dependiendo del caso. Entonces es para que todas las personas vayan conociendo que es una obligación, que está dentro del plan, que como lo decía la doctora Gloria, si no tengo EPS, si no tengo CISBEN, igual puedo atender. Eso es una prioridad, ser atendido en cualquier servicio de urgencias, o incluso hay personas que llegan por consulta externa porque no es el caso inmediato de las 72 horas, sino que ya han pasado meses, ha pasado mucho tiempo, ya el examen físico cambia, pero ya la denuncia se sigue haciendo igual. Rosa, en Enciso, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien. Bueno, la escuchamos. Una preguntita para la psicóloga. Claro. Hoy hace exactamente 3 años, mi hija, que en ese entonces tenía 13 años, me confesó que había sido víctima de abuso sexual por parte de mi expareja. Coloqué la denuncia y me la remitieron a la Fundación Lucerito, pero mi hija cambió mucho. Yo no la dejé terminar las terapias porque mi hija dio un cambio brusco, se me volaba para la calle a medianoche, se me iba para otro barrio. Bueno, el cambio fue total apenas inició las terapias. Y la retiré de la Fundación Lucerito y ya no volvimos a tener atención psicológica. Hace por ahí un mes me llamaron de la fiscalía, la secretaria de la fiscal que está llevando el caso, que yo pensé que ese caso lo habían cerrado, que eso no había llegado a ninguna parte, y me confirmaron que no, que iban a imputar cargo y todo eso. Desde entonces otra vez empezamos como otra vez porque yo la había sacado de aquí del barrio, la había mandado a estudiar a Chocó, y hasta allá en Chocó mandaron un papel pidiendo informe de ella. Entonces ella le tocó contar lo que le había pasado en ese colegio, ya que en el colegio no sabían nada. Entonces ahora estamos como otra vez con ese problema psicológicamente. Yo quisiera preguntarle a la psicóloga si ahora nosotras podemos otra vez buscar ayuda psicológica por medio de esta situación. Qué bien, Rosa, por llamarnos y por confiar en nosotros para recibir orientación. Gracias por tu llamada, Gloria. Claro, o sea, lo que pasa es que como el proceso estaba en un proceso de investigación, ahorita vuelve y se abre, la persona vuelve a revivir esa situación, el solo hecho de contarlo, el solo hecho de ponerlo a expresar, el solo hecho de tener que contar cómo fueron esos episodios, ella vuelve a revivir toda esa situación. Es muy importante, además de importante, fundamental, que ella busque una ayuda psicológica. El municipio tiene instituciones y programas de atención psicológica gratuita donde ella puede buscar ese episodio, si no en la misma fiscalía también la pueden remitir allá, pero es importante continuar con el proceso, no pararlo, porque el proceso de judicialización no va a parar y la investigación sigue y continúa, pero es importante también que ella busque la ayuda para que pueda tener un apoyo adicional a todo ese proceso que se sigue con la investigación.
Doctora Montero, usted ha interpelado 2 veces diciendo, ¿y las comisarías de familia? Por eso yo quiero aprovechar estos minutos para que usted nos explique muy específicamente cuál es el rol que en desarrollo y que en todo esto que estamos hablando tienen las comisarías de familia y cómo desde allí se pueden garantizar o reivindicar los derechos de los niños y las niñas, los adolescentes víctimas. Sí, con la doctora Gloria hemos desde hace mucho tiempo, hacemos parte del Comité Interinstitucional de Violencia Sexual. Como se habló ahorita al principio, desde el año 2006 que existe el acuerdo, y hablábamos precisamente de lo mismo, es decir, se llegaba hasta donde el defensor de familia para que restableciera los derechos de los niños, niñas y adolescentes vulnerados por abuso sexual. No obstante, a partir de aproximadamente diciembre de 2011, el Consejo de Estado, en una sentencia, ordenó que las comisarías de familia hiciéramos el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes, los que tenían derechos vulnerados por abuso sexual, siempre y cuando fuera dentro del contexto de violencia intrafamiliar, es decir, que el agresor hiciera parte de la familia, que como decía la doctora ahorita, pues estamos hablando como de un 80, si no más, porcentaje de los niños abusados, siempre el abusador hace parte de la familia. Entonces, en ese caso, somos los comisarios de familia quienes restablecemos esos derechos. Para eso existimos 22 comisarías de familia en el municipio de Medellín. Se espera ahorita con la modernización la creación de una comisaría de familia que funcione en el Caibas, directamente en el Caibas, para que no se tenga que estar yendo a cada comuna, sino que desde el Caibas, que existe allá el defensor de familia también. Cuando hablamos de defensor de familia hablamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando estamos hablando del comisario de familia hablamos de los funcionarios servidores que pertenecemos al municipio de Medellín. Vale la pena otra vez, antes de recibir la llamada, recordarle a los clientes qué es el Caibas. El Caibas es el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencias Sexuales y esa es la institución que debíamos de fortalecer. Quiero decir esto y es precisamente porque la ruta ya es revictimizante, el tener que desplazarse entre tantas instituciones es muy difícil para las víctimas. Si en el centro o en la clínica o yo no sé dónde se pudiera hacer realmente es el lugar de atención, pienso que el crear ya una comisaría en el Caibas es un proceso menos que las víctimas, una institución menos que las víctimas tienen que asumir y ya van a tener ahí un proceso de atención mucho más integral. Muy bien. Los teléfonos, el teléfono del Caibas aparece ahí en pantalla y también el correo electrónico que desde el jueves pasado nos dio la doctora, que es denunciemos el abuso sexual, todo en minúscula, @fiscalía.gov.co, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora vamos a Envigado, nos llama Diana Patricia Ángel. Muy buenos días, Diana, ¿cómo estás? Buenos días, doctora. Mi nombre es Diana Patricia. La verdad, doctora, soy una docente anteriormente era una docente del departamento de Antioquia, ahora estoy acá en el municipio. En mi aula de clase uno de los niños presentó una situación de abuso. Yo que soy ya ahora que la de la ciudad, estoy feliz por el programa porque mire que ya ahora sé cómo se manejan estas rutas, ¿cierto? Yo le pedí a la mamá que por favor denunciara este caso y lo denunciamos en la comisaría de policía. Y ahora ya desde el 2010 pasó esto y ahora en febrero detuvieron a este señor y están dilatando todo. Muy triste, soy súper triste porque la de la ciudad que soy yo no manejaba toda esta información y esa mamá está angustiada porque el señor por vencimiento de términos se va ya. Entonces yo estoy mirando a ver cómo me pueden colaborar para que esto no se quede así. Es que fue un daño, según la psicóloga de Fiscalía, fue un daño, daño irreparable, abuso sexual a menor de 14 años. Entonces súper triste porque la ignorancia que manejamos y no es no dejar esto así porque mire que son nuestros niños, ¿no? Claro, por supuesto, Diana. Sí, mil gracias, Diana. ¿Qué se puede hacer ahí? No, Diana, primero que todo felicitarte por haber sido quien denunció la situación de un niño que estaba en esa circunstancia.
lo primero que hay que hacer es mirar que el niño actualmente se encuentre protegido, se encuentre con alguien que verdaderamente esté velando por los derechos que él tiene, que tenga sus derechos restablecidos. Si fuiste a la comisaría de familia de Envigado, en Envigado existen muy buenos comisarios de familia que deben haberle restablecido todos los derechos que tenía vulnerados en ese momento. Lo que tiene que ver con fiscalía puede ser que actualmente no se encuentre detenido por algún tipo, como tú dices, de vencimiento de términos, pero eso no quiere decir que el proceso no continúe. El proceso está continuando. Entonces, dejemos que esa investigación por parte de los fiscales se dé. Lo importante es que actualmente este niño, niña o adolescente se encuentre totalmente con sus derechos restablecidos y que más que tiene una profesora que veló por esos derechos del niño. Qué maravilla, y eso es lo que todos como sociedad tenemos que hacer. 441-2100 para que participen. Gloria, doctora Fanny Isabel, ustedes explican los protocolos que se dan en materia de salud, cómo debe actuar el sistema. La pregunta que me hago es, ¿funciona? ¿Realmente las instituciones prestadoras lo están haciendo? ¿Realmente los médicos están comprometidos con el asunto? Bueno, la Secretaría de Salud desde el año 2010 viene desde el proyecto Así Te Ves, tiene un componente que es el de vigilancia epidemiológica, y dentro de ese componente de vigilancia epidemiológica estamos haciendo un recorrido, hicimos y estamos haciendo un recorrido por todas las instituciones prestadoras de servicios de salud. Ahorita hay un nuevo protocolo que creo que da una respuesta mucho mejor, que es la resolución 459 del 2012, y yo personalmente estoy capacitando todas las instituciones de salud que tengan atención, urgencias o no, a todos los profesionales del área de la salud en el protocolo. ¿Cómo se activa el protocolo? Solo salud. ¿Cómo se activa el protocolo? ¿Cómo se maneja? ¿Qué profilaxis hay que dar? ¿Qué tomas de muestras? Incluir el tema de la anticoncepción, incluir la asesoría que se da para el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, que es otro derecho que tienen las víctimas de violencias sexuales. Y esto está programado para trabajarse también 2014-2015, o sea que Medellín también le está dando respuesta a la ciudad en toda la capacitación de las instituciones de salud en el manejo a la atención integral de las víctimas de violencias sexuales. Eso no lo dudo, doctora Gloria, y por eso le insisto a la doctora Fanny Isabel. Lo que quiero saber es si realmente sí se está haciendo. Si allá los médicos, los que están en las salas de urgencias, y se lo pregunto a la doctora Fanny Isabel porque ha estado en urgencias en su desarrollo laboral y profesional, realmente tienen este tema en la cabeza para que se cumpla, porque la normatividad está clara. Pues sí, ojalá se esté cumpliendo. Yo pienso que hay unas instituciones más juiciosas que otras, definitivamente, donde se recalque, donde se está entrenando y capacitando constantemente a los médicos, sobre todo en la parte de urgencias. Lo que dice la doctora es cierto, es tener muy claro todo lo que se debe hacer y que no se escape nada, porque la víctima tiene derecho, lo que ella dice, a una anticoncepción de emergencia. Es que en las primeras 72 horas después del abuso sexual pueda tener un medicamento que evite que haya una fecundación y que se evite el embarazo. Hay un mito frente a eso, hay personas que piensan que esta anticoncepción es abortiva. No, en estas 72 horas se puede producir la fecundación y lo que hace el medicamento es evitarla. Si ya hubo fecundación, el medicamento no va a hacer nada. El otro punto es que se hace prueba de embarazo y en caso de ser positiva, entonces están las dos opciones, que la mujer diga quiero continuar con este embarazo, entonces se ingresa a control prenatal, pero es un embarazo de alto riesgo que va a ser acompañado por psicología o psiquiatría durante todo pues, su transcurso, o que ella decida que lo quiere interrumpir, porque esta es una de las tres causas, de las tres razones que tiene la ley para poderlo interrumpir, y la mujer tiene todo su derecho. Entonces, sí hay unas instituciones donde es mucho más fácil, donde hay menos obstáculos, pero pienso que sí hay unas más juiciosas donde sí se tiene en cuenta. Pues además porque también, y hay que decirlo claramente, especialmente en Antioquia tenemos unos moralismos que nos impiden, creo yo, actuar como se debería. Además, son unas instituciones ligadas a establecimientos que son de corte religioso y que, pues, supongo ahí la cosa se dificulta. Ojalá que no, pero por eso lo pregunto. Puede pasar. Hay muchas instituciones, desafortunadamente, de orden confesional que entonces no nos activan protocolo, no nos dan anticoncepción de emergencia, las mujeres salen de ahí, pero también hay otras instituciones de orden nacional que están haciendo vigilancia y control de eso. Entonces también es importante contar que hay unas instituciones de control que también están vigilando qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo dentro de la norma.
preguntan los ciudadanos y tienen buenas preguntas, veamos. Mi nombre es Stephanie Carmona. Yo quisiera saber si en esos lugares tengo apoyo jurídico o necesito pagar algo. Doctora Montero, ¿qué decirle a Stephanie? Stephanie, no tienes que pagar absolutamente nada. Para eso estamos los servidores públicos y tú más como mujer tienes derecho a que desde la Secretaría de las Mujeres se te preste toda la asesoría para durante todo el proceso que tengas que llevar. No tienes absolutamente que pagar ni un solo peso por ello. Es totalmente gratis. Todo lo que te sirve en una comisaría, en bienestar familiar, en la fiscalía, te prestan también desde la Secretaría de las Mujeres para que lleves un acompañamiento adecuado jurídicamente hablando. Muy importante entender esto entonces para saber cómo funciona. Vamos a hacer la pausa institucional. Recuerden que estamos ya de llenos metidos con nuestra campaña de pólvora para este fin de año y la inicio de temporada 2014. Tenemos que buscar todos los mecanismos necesarios para evitar que nuestros niños, nuestras niñas, los adultos mayores resulten lesionados con la quema de pólvora en estas festividades. Aparece la campaña, ahí está, no vamos a dañarnos el fin de año con la utilización de estos elementos. Recuerden que ya hay unas restricciones para la concentración, la comercialización, el uso de la pólvora y que no solo están vigentes en Medellín, donde ya fue elaborado el decreto, sino en todos los municipios del Valle de Aburrá. Incluso hay unos pactos muy importantes en regiones de cultura polvorera como el oriente y el suroeste para evitar que en esas zonas también no se queme pólvora este fin de año. La pausa y regresamos. En Telemedellín aquí te ves. Definitivamente la cultura está en toda la ciudad, en las calles, en los parques, en el barrio. Estamos invitando a todos para que participemos en la construcción de los consejos zonales del 5 al 20 de noviembre. Debemos construir entre todos la política pública de la cultura para nuestra ciudad. Ven, participa, es un espacio importante. Acércate al Centro de Desarrollo Cultural o Parque Biblioteca de tu comuna y conoce las fechas y horarios para la inscripción y asamblea de elección. Medellín, todos por la vida. El río Aburrá o Medellín, con su pasado, su presente y su futuro, estarán en De Frente este lunes. ¿Lo que aquí se hace es puro paisajismo urbano o se tiene pensado una intervención estructural de recuperación de su cuenca y sus afluentes? ¿Es solución a la movilidad y a la ocupación del espacio público? Los planes de recuperación del entorno del río, ¿cómo afectan el desarrollo urbanístico y el plan de ordenamiento territorial? De Frente, lunes 23 de noviembre, 8 de la noche por Telemedellín, desde una ciudad que no quema pólvora en esta Navidad. ¿Entonces qué? ¿Qué más? ¿Por qué me estás grabando? Porque resulta que estuve con un profe que se llama César Montoya en la institución educativa Monte Carlo, Guillermo Gaviria Correa, y es un profe que está trabajando audiovisuales con los pelados. Entonces estaban filmando una película y yo me empeliculé también. Y a propósito, ¿usted por qué está vestido así como tan deportivo? Es que estuve con el profesor Diego Quiroz del CEFA. El profe tiene un proyecto que se llama Mi Rol Descalzo, en el que prepara a las chicas en su vida profesional como un sujeto social. Y él todas sus actividades las prepara montando en bicicleta. Oiga, pero venga, yo lo sigo grabando y aprovecho que usted está vestidito así. Hágale pues. Hágale pues. Entonces voy de acá para allá. Hágale. La alcaldía de Medellín sigue comprometida con la prevención de las violencias contra las mujeres.
hemos tenido hasta el 30 de septiembre 61 homicidios de mujeres, de esos 61 se han podido identificar que 35 son posibles feminicidios. Reconozcamos lo que eso significa y el dolor que nos debe causar que 35 mujeres posiblemente murieron por ser mujeres. La presentación de la guía para la investigación eficaz del crimen del feminicidio es una muestra del gran trabajo adelantado por la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Tenemos las garantías, el soporte institucional, la articulación entre entidades para que hoy se pueda decir, tenemos el análisis, la capacidad técnica, metodológica para reconocer cuáles mujeres murieron por feminicidio y cuáles por violencia generalizada. Proteger la integridad de las mujeres y garantizar el desarrollo de sus potencialidades, eso es vida. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Yo decidí empezar a practicar patinaje porque es un deporte muy activo que se requiere de mucha concentración. Igual yo soy muy activa y me encanta jugar. Yo estoy en patinaje hace 6 meses y decidí practicarlo porque todos en mi familia se destacan por el fútbol y por el baloncesto. Entonces yo quería ser distinta y el patinaje siempre me había gustado, pero nunca había tenido la oportunidad, pero el INDER me la brindó. Cuando uno no tiene los implementos para hacer el deporte, el INDER tiene, por ejemplo, para el patinaje, patines para prestarle a uno y los cascos. Ellos siempre nos prestan todo lo que necesitamos. Yo decidí comenzar este deporte porque me parece que es muy divertido, muy didáctico y me brinda una buena salud, tanto mental como física. Física porque he notado cambios en mi cuerpo y mental porque después de un largo día de estudio vengo acá y me desestreso. Y aparte de mis beneficios físicos, también he conseguido muchos amigos, no solo practico, sino que me divierto con ellos. Yo he notado muchos cambios, por ejemplo, antes yo casi no me podía parar en los patines porque no me caía. Ahora soy muy estable, sé hacer muchos movimientos, soy más rápida, más ágil. El patinaje me ha ayudado mental y físicamente con la concentración y también se refieren con algunos valores. Se refiere con el respeto, la tolerancia y muchos más. Y físicamente también me ha ayudado mucho a fortalecer mis músculos para tener una vida mejor y más sana. El deporte es algo muy sano y es algo que te sirve para tu vida. Siempre ayuda pues a que uno siempre esté muy responsable, tener una meta fija, un enfoque para lograr ser alguien, porque esto nos prepara para un futuro, para una carrera o para un estudio. Yo espero lograr seguir en mi deporte, hacerme una persona más profesional y pues seguir más disciplinada y practicando ese deporte. Yo a futuro me veo como una gran patinadora, espero seguir pues si tengo las posibilidades, ser profesional, ser de las mejores de Colombia, traerle orgullos al país. A mí me gustaría lograr en el futuro ser una gran patinadora y una persona sana. Yo quiero invitar a todos los niños y jóvenes a que se unan a estas escuelas populares del INDER que nos brindan no solo patinaje, muchos más deportes, nos prestan los implementos, es muy fácil ingresar, es gratuito y bueno, los invito para que ocupen su tiempo en algo bueno. Vamos a repasar pues mucho lo que más necesitan lograr. Muchas gracias. Muy bien, y ahí conocíamos a Mariana, Sofía y Susana, 3 niñas muy lindas, por cierto, que se dedican al patinaje, que buscan unas formas diferentes de abandonar el sedentarismo, de hacer deporte, de tener estilos de vida saludable, que es un ejemplo a seguir. Bueno, y siguiendo con el tema entonces de las violencias sexuales, doctora Montero, ¿cuáles son esas medidas que se toman desde la Comisaría de Familia para proteger a aquellos niños que han sido abusados? Ok, inmediatamente
tenemos conocimiento de que un niño, niña o adolescente ha sido abusado sexualmente y dentro de la competencia de nosotros, que es el abuso sexual en el contexto de la violencia intrafamiliar, vuelvo y repito, cuando el agresor hace parte de la familia, como medida de protección tenemos muchísimas. Entre ellas es ordenar al agresor el desalojo del lugar de habitación que comparte con la víctima. Es decir, si sabemos que el agresor está bajo el mismo techo, convive bajo el mismo techo con el niño, es decir, algo madre, padre, tío, abuelo, comparte el techo, inmediatamente nosotros tomamos como medida de urgencia el desalojo de ese presunto agresor, porque nosotros no podemos decir todavía que es verdaderamente el agresor hasta que las autoridades competentes, en este caso la Fiscalía General de la Nación, pues diga que sí es el culpable. Pero tomamos como esas medidas que son preventivas para proteger a estos niños, como les digo, el desalojo de la agresión del lugar que convive con la víctima, si eso es imposible porque no vive ahí y tiene una madre que no es protectora o un familiar que no es protector, institucionalización de ese niño, entrega a un familiar que le brinde las condiciones para que esté protegido. Ordenamos también que sean iniciados desde lo más rápido posible a una terapia para asumir todo este proceso. Por eso contamos mucho con la fundación, se llama Serfami, que es quien nos presta los servicios de tratamiento para estos niños abusados sexualmente, y infinidad de medidas que podemos tomar que busquen restablecer esos derechos. Si encontramos que ese niño es abusado y fuera de eso no se encuentra vinculado a educación, no está vinculado a salud, no está cumpliendo con un derecho que tiene a la identidad porque no se encuentra registrado, entramos de una vez a restablecerle todos los derechos. Y como cuando tiene que ver entonces con el abuso sexual propiamente, tomar esas medidas, desalojos, tratamientos, entrega a un familiar. Lo importante es tener a este muchachito protegido. Bien, aprovechemos los minutos que nos restan para que todavía veamos y escuchemos una pregunta de ciudadano. Mi nombre es John Jairo Ortiz y quiero saber cuáles son las señales para detectar un caso de violencia sexual. Gracias, John Jairo. Buena pregunta para la parte final del programa. Gloria. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que tener cuidado con los comportamientos alterados de los menores porque pueden ser un abuso, pero pueden ser otras circunstancias y quiero hacer esa salvedad antes de poder dar algunos indicadores porque me parece un tema muy complicado, no solo para la comunidad en general, instituciones educativas, etcétera. Cualquier alteración de un comportamiento de un menor nos puede dar una alerta de que hay circunstancias, hay cosas que son evidentes. ¿Qué es evidente? Una infección de transmisión sexual en un menor no se la ganó se la ganó en una relación sexual y obviamente se considera un abuso. Un embarazo de una menor de 14 años es un abuso. Por supuesto. O sea, hay cosas que son completamente claras y evidentes, pero hay otros indicadores que son alteraciones en su comportamiento, bajo rendimiento escolar, temor a los adultos, miedos nocturnos. Eso hay que entrar a corroborarlo, obviamente, con un profesional que nos dé una valoración de si ese comportamiento es producto o no de eso. Pero ya hay otras cosas que ya les dije, cuáles son determinantes, que sí hay que tener claro. En el protocolo de salud, todo embarazo de menor de 14 se notifica como un abuso sexual. Una infección de transmisión sexual para un menor es un abuso sexual, para una menor. Esas cosas sí son determinantes obvios de que el niño o la menor está pasando por un proceso de abuso. Doctora Fanny Isabel, estaba mirando, ¿se acuerda la página que usted nos recomendó alguna vez de Profamilia? www.profamiliaeduca.com, ya se las vamos a mostrar. Es muy interactiva y es muy buena, ¿no? Exacto, sí, es recomendable porque a veces es muy difícil hablar de este tema con los niños. Uno no sabe
qué lenguaje voy a usar, de pronto hablo más de la cuenta, de pronto lo confundo más, pues es obvio que si a veces a uno no lo educaron bien en la parte de la sexualidad, quede difícil también pues transmitir esa información. Esta página tiene varios elementos, herramientas muy sencillas. Hay una que me gusta mucho que es sospecha de abuso sexual en niños. Entonces es como un cuentecito que te puedes sentar con el niño si hay una sospecha desde la tía, el familiar, por cambios en el comportamiento de un niño que venía bien y de pronto empieza a tener alguna alteración, y lo va llevando y lo ayuda a identificar, y fuera de eso lo va educando y le va diciendo en palabras muy sencillas para que el niño entienda qué cosas son adecuadas, hablando de caricias, de que no me puedo dejar espiar, de que no puedo ingresar, mostrar mi cuerpo, entrar a páginas invitado por otras personas, adultos o adolescentes, en fin, entonces se las recomiendo, ahí les queda pues de tarea para que le den una revisadita. Se las recuerdo, www.profamiliaeduca.com. Gloria, muchas gracias, muy amable por acompañarnos. Con mucho gusto, pues aquí estamos dispuestos a seguir trabajando por este tema. Gracias, doctora Montero, muchas gracias por venir a acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Doctora Fanny Isabel, terminamos por hoy, pero mañana a las 11 de la mañana aquí estaremos con el consultorio abierto. Claro que sí, muchas gracias pues a las dos doctoras por la información. Y mañana vamos a hablar de un tema que es muy bonito, vamos a hablar del embarazo y de la nutrición alrededor del embarazo. Entonces vamos a tener dos especialistas en el tema para que conversemos sobre eso, para que tengan listas sus preguntas y para que nuestros bebés nazcan cada vez más sanos. Regresamos mañana a las 11 de la mañana. Un buen día para todos. Aquí te ves, aquí te ves.